Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El desabasto de medicamentos oncológicos en hospitales del sector salud fue denunciado por padres y madres de menores desde febrero de 2019 empezó este tema. En el 2020 surgieron distintas organizaciones de personas afectadas que se han reunido en al menos 20 ocasiones con funcionarios federales, pero el problema persiste. El pasado 16 de junio, luego de un nuevo bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente López Obrador prometió que en una semana estarían resueltos el tema y que habría medicinas. El 23 de junio, madres y padres se reunieron nuevamente con funcionarios federales y ahí les prometieron que el sábado pasado, ahora sí, llegarían estos medicamentos. Pero según los familiares, los medicamentos no llegaron, por lo que nuevamente convocaron un bloqueo, tanto en el aeropuerto de la Ciudad de México como en el de Guadalajara. Mientras esto sucedía, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo en una entrevista televisiva que el desabasto es parte de una campaña de desinformación. Dijo que exfuncionarios y legisladores del PRI y del PAN crearon lo que llamó fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Dijo que es mentira que no haya medicamentos y que solamente 20 personas están haciendo estas manifestaciones. Llamó grupos fomentados y fabricados a padres y madres y añadió que los medicamentos no han escaseado, aunque el mismo presidente López Obrador volvió hoy a reconocer que efectivamente están faltando estos medicamentos. Pero esto no paró ahí. López-Gatell dijo que las denuncias y protestas por la falta de medicamentos oncológicos incluso son narrativas de derecha golpista y según él se han conectado a veces con golpes de Estado en América Latina. Añadió que es parte de una campaña de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear una ola de simpatía con esta visión casi golpista. Este martes, el presidente López Obrador dijo que se está haciendo lo posible para surtir las medicinas y que de 25 medicamentos necesarios ya se compraron 21. Otros 2 se fabricarán en Japón y serán especialmente para México, así lo dijo. A ver, Luis, tú has seguido y le has dado seguimiento desde la organización Nosotros, cuando estabas ahí, al tema de cero desabasto y al tema de medicamentos y con este cambio que hubo en el sector salud con las compras consolidadas, que primero estaban en Hacienda, luego se fueron a una oficina de Naciones Unidas y que ha generado pues, desabasto de repente en antirretrovirales, desabasto en oncológicos, desabasto en material médico también. ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando? Mira, creo que el desabasto de oncológicos y en general, Genaro, no es nuevo. Ya lleva bastantes años y se da en distintas proporciones. En los gobiernos anteriores también hubo desabasto y se intentaba subsanar con distintas estrategias de compras, con distintas estrategias de distribución. En ocasiones siempre había algún porcentaje de los derechohabientes o de los usuarios finales que no recibían medicamentos. Esto se ha agravado muchísimo en esta administración en particular. Pongo el ejemplo y me voy directo al tema de los oncológicos. En noviembre del año pasado, el secretario de Salud, Alcocer, reconoció que había 31 medicamentos oncológicos que estaban escaseando en el mundo. Y a partir de ahí dijo, esto va a generar desabasto en los próximos meses. No lo anticipó en noviembre. Hubo un par de notas que son públicas y se pueden verificar en donde se puede dar seguimiento al proceso. En febrero viene un oficio del INSABI, digamos, en otro proceso de compras en donde dicen, no estamos logrando comprar todas las claves que debemos comprar. Esto para prácticamente todos los medicamentos. Les pedimos a los subsistemas de salud que se hagan cargo ustedes de comprar mientras resolvemos este tema con Naciones Unidas de aquí a junio de este año. Ese oficio salió en febrero. Es la fecha que no se ha resuelto muchísimas de las claves e incluidos algunos de los oncológicos que están hoy en desabasto en el país. Argumentar que son golpistas, los padres, la verdad me da risa y me parece bastante desafortunada la declaración del secretario, porque si hablamos del desabasto de medicamentos o de los grupos que se están quejando en el país, estamos hablando de 15 millones de personas el año pasado que no recibieron medicamentos con recetas identificadas. Y este dato quiero que quede clarísimo. En 2019 fueron 5 millones de personas, el año pasado 15 millones. Argumentar que con el seguimiento a toda esta información, sabiendo que venía en el desabasto y se venía anunciando desde entonces, argumentar que las quejas de quien no recibe un tratamiento oncológico o un tratamiento que pueda afectar tu vida misma son grupos golpistas que atañen a intereses de la derecha, me parece muy bajo, más de un subsecretario de salud en este sistema y alguien que ha fallado tanto de manera sistemática, pero sabiendo que el desabasto hoy es una realidad con o sin Gatell.
o a pesar del sistema de salud. Y creo que donde tenemos que poner atención y donde tenemos que enfocar esfuerzos es en resolver esas claves que faltan por comprarse y en afinar los procesos de compra para que todos los pacientes del país tengan acceso a medicamentos. Veloz, una buena intención, reducir costos. La verdad es que habría que ver con detalle los ahorros en los medicamentos, a dónde se han ido. Hay personas que le dan seguimiento al tema presupuestal y dicen que se han ido a la Guardia Nacional y a los proyectos de infraestructura en lugar realmente del sector salud. Pero habría que verlo con datos y habría que ver que no sean paparruchas y fake news, ¿no? Pero ¿qué te dice a ti que 3 años después no han logrado resolver el tema del desabasto que en efecto para muchos medicamentos siempre ha existido, pero que habían prometido que no iba a haber? ¿Y qué te dice también a ti la declaración del subsecretario de Salud, que hoy, por cierto, medio arregló el tema o quiso hacer un control de daños, y en la mañanera también al terminar lo entrevistan y pues básicamente dicen, no, merecen todo el respeto los padres que están denunciando esto y madres? Yo lo veo en dos cosas y creo que hay que dividir este tema en dos partes. Uno es que coincido con lo que dice Luis, que no es que no se remite al ahorro que pueda tener el gobierno o no, que creo que es una cosa de la que no se está hablando en este momento, porque no es el tema que atañe el desabasto, el ahorro que quiera hacer el gobierno, sino los cuestionamientos que se han hecho a empresas que tenían muy malas prácticas, como PISA, entre otras, que tienen ya pues creo una diferencia con el gobierno y entre muchas cosas hay algunos artículos ahí, especialmente uno de Forbes, que explica muy bien el proceso de PISA en querer retener algunos medicamentos para presionar o hacer una suerte de presión al gobierno. Creo que es una cosa que ha existido, pero dicho esto, es verdad que ninguna estrategia y nada justifica que no existan medicamentos y que la obligación del gobierno es otorgar medicamentos a las personas que no los tienen. Y creo que en eso ha sido claro el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario Alcocer en decir, es nuestra obligación, estamos trabajando en eso desde hace tiempo, que hay condiciones y hay cosas que no dependen de nosotros, es verdad. Ahora, dicho esto, que creo que es responsabilidad del gobierno, y viene la otra parte, que es la declaración de Hugo López-Gatell, que yo creo que vimos una declaración totalmente distinta, porque yo no vi lo que estaba diciendo Luis hace un momento, yo no vi que dijera que los niños eran golpistas o que los papás eran golpistas, creo que es una descontextualización por completo de lo que dijo. Lo que él estaba diciendo, en el contexto en el que lo estaba diciendo, era que la estrategia de que hay desabasto de medicamentos, que se ve en notas falsas, en fotos que son de otros países, en padres que no existen o nombres de personajes que no existen o notas sensacionalistas que no tienen ningún rigor de investigación, era que existe una estrategia por parte de grupos, golpistas o no, como se quiera llamarlo, que quede mejor, que quieren hacer una descalificación de la administración, diciendo que a esta administración prácticamente le gusta comer niños y odia a los niños con cáncer y a los papás también. Y creo que eso es lo que decía Hugo López-Gatell, que no es cierto, que lo que está haciendo esta administración es tratar de resolver ese problema y que existe una estrategia, pero que a todas luces es evidente y que tiene más de 2 años, en la que se quiere culpar al gobierno específicamente de que el gobierno tiene un desprecio por los niños con cáncer y entonces todos los niños con cáncer en México están muriendo. Creo que era lo que quería decir Hugo López-Gatell. En realidad es un tema No, pues entonces Hugo López-Gatell necesita un vocero que le explique lo que quería decir, ¿o cómo? Porque... Pero creo que hay que también saber escuchar, y lo que estaba diciendo Hugo López-Gatell... No, yo me eché toda la entrevista en este programa de Los Moneros y la verdad es que yo no veo esa... Y mira, me metí yo al tema de medicamentos antirretrovirales, por cierto, con el nuevo paradigma. Tuvimos amplias discusiones con Luis justamente por ese tema en algún momento, porque apoya colectivos. Y la verdad es que hoy a la fecha no sé qué hicieron con los ahorros de los medicamentos antirretrovirales, no sé a dónde se fueron, tengo que darle seguimiento a ese tema. Y ha habido todavía muchas quejas de desabasto por parte, sobre todo, de varios sectores en el ISSSTE, principalmente de temas de antirretrovirales. Y la verdad es que digo hoy, 3 años después que sigan con este tema, no me parece ético, me parece bastante inmoral. Fer Caso, ¿cómo lo viste? Bueno, primero que nada me sorprende mucho que les moleste que haya quien se queje de algo así, ¿no? Y que digan que son opositores. Pues claro que uno se pone al gobierno cuando faltan medicamentos para niños con cáncer. Claro que la sociedad civil tiene derecho a organizarse alrededor de algo tan básico como la escasez de medicamentos. Y yo no creo que haya ningún ahorro que justifique que no haya medicamentos en los hospitales. No entiendo cuál puede ser una mayor prioridad de un gobierno que poder darle a la gente los mínimos de salud básicos en un hospital, ¿no? Creo que no habría un argumento con el cual se justificara hacer recortes ahí,
¿no? Más allá de a dónde se fueron, si fue buena la causa, si fue para ecología, no. A ver, creo que antes que cualquier otra de esas cosas en las que un gobierno puede gastar, pues el primero es la salud, y este gobierno no está cumpliendo. Y sí es cierto que había habido desabasto antes, sí es cierto que había habido momentos en donde una clave o dos no se surtían completamente, pero iba en una ruta en la que eso se estaba disminuyendo, ¿no? Ya los porcentajes estaban en 5%, en 2%, y de los medicamentos prioritarios, sobre todo en donde hay una sociedad civil organizada, que no debiera ser así, pero donde la sociedad civil está más organizada, pues estaba llegando ya a un abasto recurrente en el que esto no era un tema de todos los días. Aquí llevamos con el mismo tema desde el inicio del gobierno de López Obrador. A partir de que terminaron los surtidos que se habían hecho desde el sexenio pasado, empezó el desabasto. Ya hay causas muy claras, ¿no? Por querer cambiar el sistema por ataque, ¿no? Porque no les gustaba pagarle a ciertas empresas y querer modificar todo el sistema sin antes prever cuál era el plan B, pues resulta que tampoco los laboratorios a nivel internacional que tradicionalmente surtían a México, pues produjeron lo que tradicionalmente nos daban, ¿no? Y pedirle a un laboratorio de un día para otro, como hoy quiere hacer el gobierno, de ya mándenos mañana las medicinas para que se pare el problema, pues es imposible, porque un laboratorio tiene que programar, tiene que conseguir los activos en distintas partes del mundo donde estén para poder empezar a producir los empaques. Es decir, todo el tema de distribución no sucede de un día para otro. El problema que hoy estamos viendo y que seguiremos viendo los meses que vienen, porque según lo que se vio de las compras en los meses anteriores, no se va a resolver pronto, es algo que empezó meses atrás, ¿no? No es algo que sucedió ahorita, y que si el gobierno en este momento no reconoce que tiene que hacer un cambio de estrategia, pues el problema se va a agravar todavía más en el año que viene y en el que sigue después. Así es. Alejandro, tienes oportunidad de cerrar este bloque. Bueno, primero decir que no hay nada más doloroso que un familiar padezca una enfermedad como el cáncer, y que este dolor evidentemente aumenta cuando se trata de un integrante de la familia que es menor de edad. Entonces, empatía con los padres, tienen absolutamente todo el derecho de exigir que haya abasto. Y el gobierno tiene la obligación de no descansar hasta cubrir esta demanda. Y efectivamente se están haciendo esfuerzos a nivel global que incluyen incluso que un laboratorio, gestiones de la Embajada de México en Japón, para que un laboratorio elabore especialmente para México estas, digamos, medicinas que están faltando. Lo que habría que preguntarse es a qué se debe este desabasto que, como ya lo dijeron antes, ha sido crónico. No es algo que comience en la actual administración. Y también me llama mucho la atención cómo no hay ninguna crítica ni cuestionamiento a las intermediarias, a las grandes farmacéuticas que tienen mucha responsabilidad en este papel de desabasto e incluso de sabotaje que está afectando incluso la atención y el tratamiento de menores de edad. ¿Y a qué se debe este desabasto crónico? A que había un jugoso negocio, se veía la salud no como un derecho, sino como una mercancía, que constaba de más de 100,000 millones de pesos, y había políticos, senadores detrás. Teníamos una ley proteccionista que protegía a estas prácticas monopólicas y corruptas, y que prohibía comprar medicamentos en el extranjero. Se regocijan con el discurso de la competitividad y del libre mercado, pero cuando hay intereses particulares, cuando sus inversiones son los que están en juego, ahí sí prácticas proteccionistas sin importar el derecho a una salud pública. ¿Y por qué había desabasto? Porque comprábamos a sobreprecio, a precios elevadísimos, lo cual impedía que hubiera un abasto generalizado para todos. Es decir, el primer gobierno que está haciendo algo estructural y serio para corregir el desabasto crónico es que a través de compras consolidadas de la Organización de Naciones Unidas está accediendo a precios competitivos en el mercado internacional. Y para finalizar, solo una cosa. Yo les recomiendo que hagamos todos un ejercicio, veamos íntegramente la entrevista del subsecretario López-Gatell en El Chamuco y después contrastemos con todo lo que se ha dicho en Twitter, cómo funciona la máquina de fango. Pero que cada quien, desde la libertad de su conciencia, se forme un criterio, pero creo que es un ejercicio invaluable para comprender cómo funciona esto. Bien, yo sí la vi, y yo quiero invitar a la gente a que vea más bien la página de nosotros.org y vea ahí los históricos de cómo ha habido desabasto en efecto en otras administraciones, pero cómo llevamos ya 3 años, en donde lo que acaba de mencionar Alejandro, yo me lo creí, yo trabajé en ese tema también con los antirretrovirales, y 3 años después sigue habiendo todavía estos problemas. 3 años, ya es demasiado tiempo. Hacemos una pausa. Ayer varios funcionarios de la Administración Federal presentaron un primer balance de las acciones tomadas para erradicar la violencia
violencia contra las mujeres, pero las cifras de feminicidios no bajan. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.